María Idalia Gómez, buen día, bienvenida, ¿cómo estás? No escucho, Carmen. Ya. ¿Me escuchas? Ahora sí, andaba yo diciendo que no te escuchaba sino a la Eso cabina. se Perdóname, escuchó. Carmen, muy buen día. Se escuchó que no nos escuchabas, pero ya nos escuchas. Eso fue lo que se escuchó. Bueno, Venga, bienvenida. Perdón. No te preocupes, bienvenida, buenos días. Anabel Hernández, bienvenida, Anabel. Estábamos ajustando la señal con Anabel, a ver si ya la tenemos lista para que podamos escuchar a Anabel. Aquí ando. Aquí andamos. Anabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Okay. Bien. ¿Y ustedes cómo están? Buenos días. Buenos días, Maridalia. Buenos días al auditorio. Buenos días a las dos. Bueno, pues, Anabel, arrancamos contigo, si te parece. ¿En dónde anda tu mente? ¿Qué estás pensando? ¿Qué tema propones? Pues mira, Carmen, yo pienso que todavía hay cuestiones que analizar, que decir tras la muerte de Rubén Oseguera, alias El Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Creo que es de interés público tratar de realmente entender qué es lo que está ocurriendo dentro de la organización criminal, porque por desgracia estos pues infames narcotraficantes que desde hace muchos años esta organización ha causado tantas muertes, tantas personas desaparecidas, reclutamiento forzado, tráfico de huachicol, etcétera, etcétera, pues estas organizaciones tienen una influencia en la vida cotidiana de nuestro país, y creo que es importante seguir pensando y reflexionando sobre qué va a suceder después de su muerte, qué es lo que está pasando dentro de la organización criminal. Y bueno, lo que es público, al menos lo que se sabe, lo que varios periodistas coincidimos, ¿no?, es que están estos tres aspirantes, ¿no?, tres personas en la línea de sucesión para relevar al Mencho. Uno de ellos, Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, que sabemos es a él, al menos a él, a quien las autoridades oficialmente atribuyen el tema del reclutamiento forzado y los infiernos que se vivieron ahí en el Rancho Izaguirre. Está Audías Flores Silva, alias El Jardinero, que es otro de los más importantes operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, y pues está el famoso Juan Carlos González Valencia, alias el 03, ¿no?, el hijastro del Mencho. La información, yo he estado tratando de investigar de manera más a fondo los perfiles de cada uno de ellos, porque creo que es importante conocerlos, saber quiénes son, cuáles son, dónde operan. Y bueno, lo que me he encontrado en el caso de Jardinero, Carmen, y que lo estoy compartiendo justamente en el último episodio de mi podcast, es dónde se encuentra este sujeto. Me afirman que está escondido en la Sierra Nayarita, en un lugar que, si no me equivoco, se llama Ixtlán del Río, que es un municipio ahí enclavado, que es como la puerta, un pueblo mágico, porque a estos narcos pues no es que les gusten vivir en lugares feos, ¿no? Igual era el caso del lugar donde fue encontrado y asesinado el Mencho en este operativo militar, allá en Jalisco, en Tapalpa, Jalisco. Bueno, pues también este lugar es un pueblo mágico, y lo que me afirman es que Jardinero es uno de los principales traficantes del Cártel Jalisco a Estados Unidos, Europa, y que es tan grande y tan poderoso él por sí mismo, más allá del Mencho, que hasta podría crear su propia organización criminal. Es un hombre que, al igual que el Mencho, inició su carrera criminal en Estados Unidos desde muy joven. Es un hombre que ya había pasado al menos 5 años, 6 años de cárcel en Estados Unidos, y que a edad muy joven, y que en vez de que eso le hiciera reflexionar y pensar en tomar otro rumbo de su vida, pues lo que hace es, cuando el gobierno de Estados Unidos finalmente lo expulsa en 2007, si no me equivoco, pues se viene a México y se continúa su vida criminal hasta que su camino se cruza con el de el Mencho. Es un hombre que tiene importantes, dijéramos, operaciones en el estado de Texas. Me informan que es Texas prácticamente una de las principales bodegas de droga del Cártel Jalisco Nueva Generación.
están registrados ya diferentes operativos que la DEA ha hecho en el año pasado, por ejemplo, en Houston. Y bueno, ahora se puede entender mejor por qué ha habido tantos operativos de la Agencia Antidrogas en ese estado de Estados Unidos. Y es porque es una de las principales sedes de operaciones de Audías Flores, alias El Jardinero. Y bueno, lo que yo creo que muchos nos preguntamos es ¿qué va a pasar con el cártel? ¿Habrá guerra por la sucesión? ¿Habrá guerra entre estos criminales, estos tres principales personas que están en la línea de mando, en la línea de sucesión? Si habrá guerra o no guerra. Y lo que yo he visto en los últimos días, Carmen, es una serie de informaciones que están circulando en redes sociales, entre algunas cuentas, donde hay una serie de confusiones que creo que es parte de lo mismo que se vivió tal vez seguramente ese día el 22 de febrero, donde las redes sociales estuvieron alimentadas, pues sí, de información verdadera, pero también de información falsa, y creo que eso es lo que estamos viendo, al menos es lo que yo estoy detectando en este momento en el caso del Cártel Jalisco. Hay la información que yo he tenido es que el gobierno de Estados Unidos de alguna manera está alimentando parte de esta información con la intención de poner a pelear, de generar una ruptura dentro del Cártel Jalisco, que en este momento no hay, pero que si hubiera, Carmen, estaríamos realmente hablando seguramente de una guerra mucho, pero mucho más sangrienta, con mayores víctimas colaterales que la que se vivió, la que inició justamente en el 2024, cuando existe esta traición al Mayo Zambada y se genera esta fractura dentro del cártel de Sinaloa. Y no olvidemos que de una u otra manera esa traición al Mayo Zambada, esa operación estaba empujada, dijéramos, lo comentamos en su momento, al menos la información que yo tenía en ese momento, el FBI y otras agencias habían estado alimentando esta situación para que finalmente ocurriera esa ruptura, esa traición, esa ruptura, y la consecuencia de ruptura, y que hubiera esta fractura dentro del cártel. Eso, al menos, es la información que yo he recibido. Es lo que se está intentando hacer ahora con el Cártel Jalisco Nueva Generación, crear una ruptura entre la cúpula de esta organización que se quedó, dijéramos, sin cabeza, pero que siguen de una u otra manera unidos. El problema es que si hubiera esta ruptura, las consecuencias para México serían catastróficas. De alguna manera tienen que encontrar el gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional, pues para realmente atacar de otras maneras mucho más efectivas a estas organizaciones, porque lo que estamos viendo es que el Mencho haya caído, en realidad no cambia en absoluto la fuerza, el poder y la capacidad de daño que tiene esta organización criminal dentro y fuera de México. Tremendo. Maridalia, bueno, pues ahí está esta revisión sobre el cártel Jalisco Nueva Generación y lo que dice Anabel Hernández. Estás también esta mañana con temas que tienen que ver específicamente con Baja California Sur. ¿Qué tienes a la mesa, Maridalia? Bueno, Carmen, un poco hilando con lo que dice Anabel, de datos que siguen surgiendo del Mencho y que nos van a llevar hasta Baja California, igual que con los hijos de Guzmán Loera. Bueno, Nemesio Ceguera, también uno de los datos que me ha llamado la atención, porque estuve preguntando cómo fue la verificación por parte de Estados Unidos, cómo logró confirmar plenamente que y no cuestionar que se tratara de Nemesio Ceguera, y me dicen que inmediatamente se subió el helicóptero, después de despegar, se envió una fotografía y se llevaba un dispositivo especial para la toma de huellas. Ambos elementos fueron enviados directamente a un centro de operaciones de Estados Unidos, del Comando Fronterizo de Estados Unidos, dependiente del Pentágono, y ahí se hizo la verificación con la información que se tenía, porque había sido detenido en Estados Unidos. Toda la verificación del rostro y de huellas fue confirmada. Después ya se hizo de una manera visual y se tomaron fotos.
y existen las fotos y también después el ADN. Otro dato que me parece importante es que, de acuerdo a los reportes de Estados Unidos, los hijos de Guzmán Loera están escondidos, sí, y que han estado haciendo llamados al gobierno estadounidense de firmar una entrega pactada. Eso estaría en camino. Ha habido algunos comentarios, algunos programas incluso que ya hablan sobre la sucesión dentro del cártel de Sinaloa. En realidad, como dice Anabel, pues todavía es muy temprano para encontrar cuál va a ser la ruta que va a seguir estos grupos criminales, pero por lo pronto nos lleva a Baja California Sur, en un tema verdaderamente interesante por todo lo que representa en dimensión y escabroso porque se va a convertir Baja California Sur en uno de los primeros estados que se confirme plenamente la intromisión y la participación estructural del crimen organizado en autoridades estatales. Y voy hacia atrás un poquito en la dimensión. ¿Por qué aquí tenemos Baja California Sur, en especial Los Cabos? Representa un espacio muy importante que para México lo vemos lejos, lo vemos como un lugar turístico, pero se convirtió hace ya algunos años, 6, 7 años, quizá un poco más, una década, en el espacio de control y de tráfico a Australia. Tan fue el crecimiento que se empezó a dar en Australia con la llegada de cocaína, metanfetaminas y drogas de diseño, incluso ya fentanilo, que en 2023 se instaló en México la policía australiana, fronteriza australiana, para hacer las investigaciones porque estas drogas y el lavado de dinero y representantes de grupos criminales estaban llegando a Australia escondiendo en frutas, verduras, maquinarias y demás. Bueno, pero en Los Cabos, además de ser un lugar en donde hay muchos artistas estadounidenses, muchas personas jubiladas, muchas personas con grandes recursos ahí, también se ha detectado la presencia de mafia rusa, de mafia rumana, pero también es un lugar que controlan los hijos de Guzmán Loera, fundamentalmente. Y ahí se está dirimiendo una batalla por el control de ese lugar. Es tan importante, Carmen, tan importante, que la DEA ha hecho ya varias visitas al lugar, pero una en particular la llevó a cabo tras el asesinato de el que fuera el subprocurador de investigaciones de alto impacto del Estado, Bernardo Soriano, que fue asesinado hace unas semanas, y que era gente de toda la confianza de Estados Unidos. De hecho, estaba colaborando en investigaciones y había expuesto la corrupción dentro del gobierno, e incluso se mencionaba que se estaba perfilando como un candidato a la gubernatura. Bueno, pues fue asesinado en frente de una menor, de su hija, que logró salvar la vida, y ha causado indignación. Bueno, esta investigación, unos días después, llegaron 2 agentes de la DEA a entrevistarse con el director de la Secretaría de Seguridad, el capitán Luis Alfredo Cancino Vicente. Él ya tiene 4 años ahí, capitán de la Marina. La Marina, hay que decirlo, ha tenido a su cargo la seguridad de la península, de esa zona de la península, hace ya bastantes años, es decir, que debería de conocer muy bien lo que ocurre ahí. Y la DEA se entrevistó, además de conocer las capacidades, además de lo que se estaba haciendo y de la participación de grupos y de la agencia para poder colaborar, les interesó mucho qué pasó en el asesinato de Soriano y qué se estaba haciendo. La reunión duró más o menos 1:30, 20 minutos, fue ahí en la Secretaría, en Los Cabos. Fueron agentes que sí están acreditados en México y que, digamos que esto se debe entender políticamente o policialmente hablando como una visita de gran interés. Es decir, Soriano era de gran interés. Pero pasó algo en esta semana igual de grave, no mucho más grave, igual de grave. En la oficina de la Policía Municipal de Los Cabos fue asesinada una agente, Citlali se llamaba.
le disparó su jefe, el director de la Policía Municipal, Edilberto Miramontes Gámez, y por la espalda. Primero se trató de manejar como un disparos sin querer, el arma se disparó, o sea, estaría limpiando, quién sabe qué, y después como un feminicidio, sugiriendo alguna relación. Todo eso es falso, era una chica de 24 años que había expuesto la corrupción en la zona. Esto, ¿por qué se vuelve tan importante y por qué está vinculado con estas operaciones que de gran escala como ha sido la detención de Nemesio Ceguera? Bueno, porque a mí me ha sorprendido, Carmen, que se trata de investigaciones que está llevando las oficinas de Estados Unidos. Es decir, por primera vez estoy viendo que no solo se están yendo tras las cabezas principales de los grupos criminales, sino están desarticulando operaciones más pequeñas o que parecen a nuestros ojos más pequeñas porque ni información tenemos, porque ellos han estado investigando y han estado determinando pues qué pasa en Baja California Sur, en el gobierno del estado, en el gobierno estatal y en el gobierno estatal y en los gobiernos municipales. Y a través del análisis de inteligencia, que entre otras herramientas están utilizando este sistema interesantísimo que es Palantir, que crea escenarios muy interesantes. Bueno, han descubierto que, entre otras cosas, además de ser este punto verdaderamente el epicentro de drogas hacia Australia, que nosotros en México no lo tenemos tan claramente, además de que es un espacio de lavado de dinero, es un Mónaco mexicano, bueno, además el grupo criminal de Joaquín Guzmán Loera, a través de sus hijos, ha penetrado la estructura municipal, estatal de la zona. Y el asesinato de Soriano podría extenderse hasta la cúpula de Morena, porque varias de las investigaciones que se están llevando acá, se trata de dinero que fue desviado, de dinero estatal que fue desviado a la campaña de morenistas cuando eran precandidaturas, se me fue la palabra, de las corcholatas de las candidaturas, y particularmente del tabasqueño, del senador tabasqueño. Pero lo más interesante todavía no solo es que Estados Unidos está investigando, sino que la Federación está investigando. El gobierno federal es el que ha movido las investigaciones sobre Soriano y ahora está investigando qué pasó con esta gente de Citlali, que además había denunciado también esta participación criminal dentro del Estado, porque hay datos muy concretos de esta intromisión, esta articulación dentro del gobierno, como digo, pero también en la política y en los grupos económicos de mexicanos de allá de Baja California. Por primera vez veo una operación que en este momento de continuar, porque no es la única operación que está llevándose a cabo en México, Carmen, Anabel, sino que es varias operaciones y pareciera que sí están desarticulando estos grupos locales, estas operaciones que están nutriendo económicamente a los grandes cárteles, pero que comienzan con estas redes pequeñas y en este caso Baja California Sur, que como digo podría convertirse en el primer gobierno del Estado, de un Estado mexicano, en demostrarse la articulación y penetración con pruebas fehacientes de grupos criminales en la operación y estructura de gobiernos y del sistema empresarial y político del Estado. Pues así está el panorama. Estamos en un corte necesario ahorita y si no les importa, regresamos en la parte final. Vamos a hacer un corte, un resumen rápido y regresamos con un cierre de las dos porque han dicho cosas tremendas y volvemos con ustedes en un instante. De regreso, Anabel Hernández y Maridalia Gómez con este panorama que nos han presentado. Y bueno, pues retomemos el hilo, Anabel, después de escuchar a Maridalia y escucharte a ti. Bueno, pues, ¿qué se perfila para México al final de cuentas frente al tema del crimen organizado con Estados Unidos, que a su vez está con 20 frentes abiertos? ¿Qué tipo de situaciones pueden venir para el país?
Antes que nada quisiera yo añadir un par de líneas a la información dada por Maridalia respecto al homicidio de Bernardo Soriano Castro, Sí. Que era efectivamente su procurador en Baja California Sur. Había sido despedido días antes, semanas antes de su homicidio, después de que él había denunciado que en la Procuraduría de Justicia no había el entrenamiento y no había el equipo suficiente para poder hacer frente a la criminalidad en ese estado. Después lo cambiaron de posición, lo despiden de ahí, se va a otra posición donde también denuncia que sigue existiendo graves problemas de extorsión en esta entidad. Yo tuve comunicación con algunos de sus compañeros y lo diré, por supuesto, con todas las reservas del caso. En este momento yo no he tenido ningún elemento que así pueda confirmarlo fehacientemente, pero la impresión que tienen sus colegas, sus compañeros de trabajo, es que su asesinato habría sido incluso ordenado por el propio gobierno del estado de Baja California, por la información, por las denuncias, por lo incómodo que el señor Soriano estaba haciendo para autoridades presuntamente vinculadas a estos fenómenos de delincuencia que él estaba denunciando. Así que creo que es muy grave. Estaba justamente en este corte revisando de nueva cuenta. No hay detenidos sobre su homicidio. Pareciera que terminó ahí con el típico carpetazo, un homicidio más y basta. Creo que si las autoridades de Baja California Sur no tienen nada que esconder, deberían de estar resolviendo el homicidio de este exfuncionario público, que el único tache, al menos público, que se sabe de su carrera es justamente haber denunciado la corrupción. Creo que es muy grave eso, Carmen, y creo que eso a su vez responde de nueva cuenta responde a esta pregunta que estás formulando: ¿qué va a pasar en México? Carmen, lo hemos visto esta película ya tantas veces. Viene ya sea por el gobierno de Estados Unidos, generalmente es así, por la presión desde allá. En otros episodios, en el caso de Arturo Beltrán Leiva, fue exactamente lo mismo, un operativo guiado, empujado por el gobierno de Estados Unidos. En el caso de la captura del Chapo Guzmán en el 2014 y después la recaptura en el 2016 fue también por presión, por un apretón de tuercas por parte del gobierno de Estados Unidos. Vimos exactamente el mismo tema con el Mayo Zambada. Fue una operación donde el gobierno de Estados Unidos estuvo atrás de eso, donde prefirió confiar en narcotraficantes y no en el gobierno mexicano. Por algo será. Y tenemos este caso de El Mencho, donde también sabemos que el gobierno de Estados Unidos apretó y fue una parte fundamental para que ese operativo se llevara a cabo. Pero al final de cuentas, ¿qué tenemos? Tenemos todavía este sistema criminal, esta criminalidad organizada que es capaz de recomponerse, que es capaz de continuar ejerciendo estos controles territoriales, porque yo no veo realmente, Carmen, una verdadera estrategia ni de este gobierno, ni de gobiernos anteriores para realmente atender esta problemática de manera integral y diría yo global. Ningún gobierno, ni el de Donald Trump, ni el de Claudia Sheinbaum, podrán resolver este problema, ni aún queriendo, porque es un problema global, Carmen. Creo que, y lo he comentado yo en diferentes entrevistas que he dado después de la ejecución del Mencho, en realidad el panorama no cambia en México. El cártel no se debilita y esta situación no es solo un problema de México, es un problema global. Están los consumidores, están los que lavan el dinero, están las instituciones corruptas, los gobiernos corruptos, no solo en México, sino en otras partes del planeta donde también entran estas drogas y se distribuyen como si nada pasara. Entonces estamos hablando realmente de una situación muy compleja, donde yo creo que el gobierno de México tiene que realmente exigir que la comunidad internacional vea las cosas desde otro punto de vista y el propio gobierno realmente ponerse a combatir el crimen organizado y sus cómplices, porque si estaba yo hasta un momento hablando
de cómo en Ixtlán del Río, en Nayarit, ahí enclavado en la Sierra Nayarita, está refugiado el jardinero, de acuerdo a la información que me proporcionan. También me proporcionan la información de que en Ixtlán del Río, pues ahí gobierna un alcalde que es del partido Morena. Me informan que el jardinero en el 2024 estuvo repartiendo dinero para comprar votos a favor de los presidentes municipales que le convenían a él, y estamos hablando de un sistema que se repite infinitamente mientras el gobierno de México realmente no quiera, número uno, pedir a la comunidad internacional que cada quien asuma su parte de responsabilidad en esta historia, pero que también el gobierno de México asuma su responsabilidad de lo que le corresponde de la infame corrupción, que es uno de los engranajes más importantes de esta maquinaria de muerte en México. Nos vamos, Maridalia, ¿con qué te despides? Bueno, primero que es un día histórico por el tema de Cuba. Es impresionante cómo puede cambiar este mundo y está cambiando. Lo siguiente solo cerraría con el caso de Baja California, que no solo es la investigación que se lleva desde Estados Unidos contra las autoridades, digamos, civiles, sino también hay una revisión sobre la Marina desplegada en esa zona que está siendo vista bajo lupa. Esta persona, el jefe de la policía municipal que fue detenido y que está siendo investigado por este ataque a esta agente de la policía tan joven, que además están sumando el tema de feminicidio, es un hombre que nadie sabe por qué estaba ahí desde hace ya 4 años en ese cargo tan importante. Lo es para la atención ciudadana, porque tenía 3 investigaciones desde el 2019, del 22 y del 25, carpetas abiertas de investigación que están ahí en el registro. Y por último, además, en julio del año pasado, fueron detenidos 6 elementos de la policía municipal, acusados, entre ellos su hermana, Alejandra, la hermana de este funcionario, ahora detenido, acusados de desaparición forzada por el caso de 2 menores de allá de Baja California, que incluso su caso no se sabe. En el caso de Soriano, como bien dice Anabel, realmente no hay avance en las investigaciones. Hubo 2 detenidos, pero son detenidos implicados no directos, es decir, todavía falta por descubrir. Por eso está participando el gobierno federal y por eso también se está involucrando el gobierno federal en el caso de esta gente. Algo muy descompuesto está ocurriendo en Baja California. Insisto, podría ser el primer caso documentado de corrupción en un estado de la República Mexicana, en donde se incorporó el grupo criminal y donde pretenden candidatos para la próxima elección, integrantes de grupos criminales, ser elegidos políticamente. Pues ahí está el panorama. A las 2, gracias por estar aquí. Un abrazo, buenos días y buen fin de semana. Anabel. Un abrazo. Abrazo, Maridalia, gracias a las 2. Un abrazo, buenos días y un abrazo a la audiencia. Buenos días, seguimos con más. Anabel Hernández y María Idalia Gómez en Aristegui Noticias.